educativo. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Cuba. Bienvenido a TV Perú Noticias. Muchas gracias, Jennifer. Encantado de estar contigo y con tu programa y tus oyentes. A ver, hemos estado viendo hace algunos segundos la movilización ciudadana en la capital en contra de esta ley que modifica la composición de la SUNEDU. Sin embargo, no solamente se ha visto esto en Lima, sino también en distintas regiones como Arequipa, Junín y Cusco. Desde el Foro Educativo se está emprendiendo una iniciativa ciudadana, una recolección de 5.000 firmas justamente para ir en contra de lo aprobado por el Congreso. ¿En qué consiste esta campaña, esta recolección de firmas? Bueno, estamos trabajando con el doctor César Azabache y con el doctor Luciano López, que conforman un equipo jurídico que nos está, digamos, con el que estamos coordinando. El Foro Educativo, a su vez, está coordinando con un conjunto de otras instituciones y colectivos de sociedad civil para poder sacar adelante esta recolección de 5.000 firmas. Lo que ocurre es que un requisito para presentar una acción de inconstitucionalidad, en el caso de que sea la ciudadanía quien haga esta acción, es reunir 5.000 firmas. Y de hecho, el día de ayer ya hemos podido recoger del Tribunal Constitucional los planillones correspondientes para esta recolección de firmas, que ya estamos con las distintas instituciones con las que trabajamos conjuntamente, diversos colectivos, como le digo, ¿no? Por ejemplo, Equipos Docentes del Perú, que es un colectivo de maestros a nivel nacional. Está también otro grupo, Propuesta Ciudadana. En fin, diversas instituciones que están cumpliendo un rol, la Plataforma por la Educación, en fin, sería largo enumerar todos ellos, pero a nivel nacional estamos desarrollando este proceso, ¿no? Estamos comenzando recién y esperamos poder reunir las 5.000 firmas, porque nuestra preocupación es que aun cuando el gobierno... ha dicho que la va a observar, ¿no? Ya anunció. Ya anunció que la va a observar. Una vez que la observa, vuelve al Congreso. Al Pleno, y se podría aprobar por insistencia y dar pie, en todo caso, que se viabilice esta ley aprobada la semana pasada. Ahora, tenemos este primer paso que ya se emprendió desde el Foro Educativo, la recolección de las firmas, para establecer esta demanda, emprender en todo caso esta demanda constitucional. ¿Qué va a pasar tras la presentación de estos planillones? El día de ayer hemos visto que ya hay la iniciativa, ya hay muchos jóvenes que se suman a esta campaña que se emprende. ¿Qué pasa después de esta recolección de 5.000 firmas? Bueno, en cuanto reunimos las firmas, esperamos en realidad poder reunir más. Lo que hacemos es presentar esta acción en el Tribunal Constitucional. Y es el tribunal el que tiene que resolver esta acción. Pero lo interesante, aunque no soy específicamente abogado, soy profesor, pero para explicarlo más en detalle. Pero lo que ocurre con esto es que ya el Tribunal Constitucional tiene 2 sentencias anteriores respecto a la necesidad de la independencia de la SUNEDU, respecto de quienes van a ser supervisados, que son las universidades. Y entonces esta ley tiene este extremo en el cual lo que hace es introducir a las universidades, un poco retomando el modelo ANR, y al hacerlo, al introducir a personas de estas universidades dentro del directorio de la SUNEDU, esta pierde automáticamente sus posibilidades de autonomía. Además, porque es este directorio el que termina nombrando, por casi de una manera, no con una selección técnica necesariamente como ha venido siendo, sino más bien por una decisión en función de grupos, de mayorías, minorías, ¿no? Y entonces se pierde la necesidad de, además de independencia, calidad técnica, ¿no? Bueno, claro, se apela a estos antecedentes. De hecho, la SUNEDU está apelando a esta figura de cosa juzgada, ¿no? Que ya se vio en el pasado. Ahora, un poco para entender a detalle este proceso. Se ha señalado desde el Ejecutivo que se va a observar, ya lo comentamos, esto puede regresar al Pleno, se puede aprobar por insistencia. ¿Cuál es el conducto regular, en todo caso, en cuanto a plazos se tiene mientras que se juntan las firmas, mientras que se presenta esta demanda de inconstitucionalidad? Es decir, ¿son pasos anexos? ¿Cómo se va a establecer este proceso en sí?
Bueno, en primer lugar, se ha generado con el recojo de los planillones el día de ayer un precedente importante, porque anteriormente, cada vez que la ciudadanía quería requerir una acción de este tipo, se esperaba que la ley fuera promulgada para recién Claro, porque entregar. todavía no se ha materializado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un acuerdo del Congreso, pero mientras no esté promulgada, no opera, no existe, digamos, en términos efectivos. Entonces, pero la acción... Es como adelantarse a lo que podría suceder. Pero claro, es exactamente eso lo que está ocurriendo ahora y eso es bueno porque nosotros vamos a ir entonces reuniendo las firmas en el momento en que digamos, si el Congreso insiste en aprobarlo, ¿no? O sea, aprobarlo y promulgarlo por insistencia, entonces nosotros presentaremos ya con las firmas reunidas y la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Lo deseable, en realidad, sería que el Congreso desista, que los congresistas alcancen a comprender que en realidad han tomado una decisión equivocada, que vuelvan a mirar esta norma y retrocedan. Y retrocedan, claro. Y mientras que esto no suceda, se ha emprendido ya esta campaña de recolección de firmas. Ahora, para los que... Es una movilización, ¿no? Sí, disculpe que le interrumpa, señor Cuba. El día de ayer veíamos el rechazo de muchos universitarios que han salido a las calles y parte del rechazo no solamente va contra esta reforma, esta ley que busca reformar la SUNEDU, sino también a esta ley que se ha aprobado en torno a los materiales educativos, ¿no? De hecho, escuchábamos al ex congresista Gino Costa hablando un poco de eso también, que hay un rechazo a esta ley en que los padres participen dentro de la elaboración del material educativo. Lo que ustedes han emprendido, esta campaña, ¿solamente se enfoca a lo universitario, a lo SUNEDU, o también a esta ley aprobada también por el Pleno del Congreso? A ver, el recojo de firmas en estos planillones es solo para la acción de inconstitucionalidad en relación con lo de la SUNEDU. Okay. Sin embargo, estamos también en este momento nosotros revisando qué estrategia, qué vamos a hacer respecto a esta otra norma que mencionas, porque prácticamente lo que ha hecho el Congreso es cambiar la Ley General de Educación con una norma que inicialmente solo estaba pensada para los temas de materiales educativos. Ya existe normativa para la participación de las familias en los temas vinculados a materiales educativos. Ya existe un proceso técnico para producir esos materiales educativos, pero entonces, además... Podría tenerse en el futuro también, se puede emprender esta campaña también de recolección de firmas, en este caso de esta ley en particular. Sí. Señor Cuba, el tiempo nos gana, pero no quisiera dejar de preguntarle para los que nos están viendo y quieren sumarse a esta campaña de recolección de firmas, ¿en dónde pueden encontrar, dónde pueden tener mayor información, dónde pueden firmar, ¿no? Dicho de manera más directa. Por supuesto. Miren, para comenzar, estamos en las redes, en Twitter, en Facebook, y allí pueden rápidamente conectarse con nosotros. Para los que quisieran acercarse a nuestro local, vamos a estar desde el día lunes en nuestro local institucional que queda en Manarelli 1100. Esto está en Magdalena del Mar, por el Parque de la Pera. Y allí podemos, no solamente pueden acercarse a firmar, sino aquellos que voluntariamente quieran apoyar la recolección de firmas, bueno, dejando todos sus datos, pueden llevar planillones para propiciar las firmas en su barrio, en la familia, en la universidad, etcétera. A partir claro, sumarse como voluntarios, en todo caso, para recorrer las calles. Sí. Eso es importante. Como te digo, esta es una movilización. En realidad necesitamos una movilización porque no solamente tomar la calle es importante, eso es importantísimo, pero esta movilización también se da en el orden de lo cultural, porque la lucha contra la violencia contra la mujer, la lucha porque las escuelas sean espacios de seguridad para nuestros hijos e hijas, es una lucha cultural también. Y es en ese orden que tenemos que movernos. Y vemos ese despertar de ese voluntariado y de esa movilización de estudiantes, jóvenes en general, personas, madres, padres de familia, que ahí hay una reserva moral en este país. Y creo que esa reserva moral es como leños que hay que seguir, que deben darnos calor, que deben darnos
la capacidad de repensar nuestro país y repensar la educación que necesitamos, ¿no? Se hablaba el día de ayer que, bueno, se necesitan 5.000, pero ustedes ya tendrían como aseguradas una suerte de 11.000 firmas, no solamente en Lima, sino en distintas regiones. Hoy, el 14 de mayo, ¿cuántas firmas ya se tienen en los planillones que ya se entregaron, ¿no?, por parte del TC? Una precisión. Como instituciones, lo que hacemos es distribuirnos entre todos el recojo de planillones y de firmas. Y entonces, cada institución ya es responsable por el número de firmas que le ha correspondido. Ese número de planillones que hemos distribuido y que en las siguientes semanas las diversas instituciones van a empezar a llenar, para nosotros efectivamente, van a lograrse esas. Y estamos efectivamente alrededor de las 12.000 que hemos distribuido entre todos nosotros, lo cual supera ampliamente el requisito de 5.000, ¿no? Y eso lo vamos a reunir en las siguientes semanas. Cada semana vamos a estar informando el avance específico del número de firmas ya, puestas en planillones, ¿no? Es decir, estas planillones los tendrían listos si es que en todo caso ya se aprueba, si es que se diera el caso por insistencia dentro del Pleno del Congreso. Mientras tanto, claro, es como un paso adelante de lo que se ha aprobado en el Congreso de la República. ¿Hay un plazo determinado para la presentación de estos planillones, señor Cuba? En estricto no hay un plazo establecido. Lo que hay es, en primer lugar, nosotros esperamos reunir en los próximos 15, máximo 20 días, el número de firmas más allá de los 5.000. Como te digo, tenemos con seguridad que vamos a poder reunir esas 12.000 ya. Inmediatamente, además tenemos ya lista la demanda, el equipo jurídico está trabajándola para presentarla con todos los argumentos, y en cuanto la tengamos lista, tenemos que estar pendientes de si se aprueba o no se aprueba. Y hay un tema de devenir político que, como sabes, este país está lleno de sorpresas. Entonces podría ocurrir una buena sorpresa que el Congreso desista de esta absurda norma que ha aprobado, ¿no? Muchísimas gracias, señor Severo Cuba, presidente de Foro Educativo, por explicarnos un poco cuál es el proceso de esta recolección de firmas y qué es lo que se lograría en todo caso. Esto último, ¿qué es lo que se lograría? Claro, lo que buscan ustedes es que se declare inconstitucional la norma. ¿Hay algún antecedente de eso desde iniciativas ciudadanas por parte del TC? Mira, diversas. Y yo te comento solo una, es decir, la acción del ciudadano con el TC es una buena oportunidad. Solo una denuncia y con apoyo a la Defensoría, de una madre de familia quechohablante en Ancash, hizo que el Tribunal Constitucional ordenara al Ejecutivo y al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura la aprobación del mapa etnolingüístico de lenguas indígenas y originarias, y con ese mapa obligar a las instancias del Estado a atender a los quechohablantes o cualquier hablante de lengua originaria en su propia lengua. Que eso es un precedente interesantísimo, porque da cuenta de cómo la acción del ciudadano y la respuesta adecuada de un órgano como el TC puede realmente devolvernos nuestros derechos, ¿no? Por eso es importante también el tema de la elección reciente que ha tenido el TC. La marcha de ayer ha sido una marcha que ha reunido una serie de demandas. Esta de la reforma universitaria, la de el reclamo de una educación sexual integral, que es en realidad la mejor estrategia frente a esta situación que vivimos, ¿no? Y también esta preocupación ciudadana por la manera en que se ha elegido al Tribunal Constitucional, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, señor Severo Cuba, presidente de Foro Educativo, institución que está emprendiendo esta campaña ciudadana de recolección de firmas contra la reforma de la SUNEDU, y usted nos señala que no se descarta hacer lo propio también en caso